Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, dependiendo de en qué momento nos estén escuchando. El día de hoy estamos juntas, estoy con mi muy querida amiga Marta Cotera y estamos aquí porque vamos a conversar sobre una fecha que viene para nosotros y es el 5 de mayo. Hay muchas personas, que especialmente las personas que son primera generación de migrantes que vienen de México, les llama muchísimo la atención que en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo y en México no es una fecha que se celebre tanto. Y bueno, Marta, Marta, tú eres historiador, eres archivista y bibliotecaria por muchísimos años y has trabajado con muchísimos de estos documentos y nos gustaría que nos platicaras un poquito de esta fecha. Sí, bueno, a mí, yo igual, cuando llegué a Austin, como yo venía de la frontera, ya ves tú de Laredo, y muchos de nosotros que vivimos en la frontera, pues ni nos damos cuenta porque como se celebra mucho en México, en la frontera, más bien en Ciudad Juárez, porque es nombrado por el presidente Juárez, muy significante en esta historia, ¿verdad? Entonces, pues no me extrañaba a mí, pero lo que me extrañó cuando me vine a Austin hace 58 años es que tanto interés por celebrar el 5, tanto interés, y era una fiesta, grandísima fiesta que se hacía y todavía se celebra mucho en Estados Unidos. Entonces yo pensé, pero ¿por qué es esto que se celebra en todo Estados Unidos? Casi más bien en los estados del suroeste, pero también en Chicago, en Michigan, en todas las ciudades de lo que es el medio oeste y hasta en Nueva York, hasta en Florida, etcétera. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué? Y cuando yo hacía mis viajes para conseguir archivos para la Universidad de Texas, siempre me dirigía a las bibliotecas, siempre iba a las bibliotecas y lo primero que veía en el catálogo era 5 de mayo, a ver qué había. En todas las ciudades, hasta ciudades pequeñitas como Sparks, Nevada, por ejemplo, en Colorado, ¿verdad? En ciudades pequeñas, grandes, en Chicago. Vas a la biblioteca y ves 5 de mayo y ahí está. Desde casi el 1870, digo, casi desde entonces, hay folletos, información de comités patriotas de esas ciudades que celebran la fecha. Entonces yo empecé a investigar por qué, dirigiéndome a la historia de Texas, más bien. Y está muy, es muy obvio que esta fecha está muy relacionada con todo lo que pasó en el suroeste, que eran los estados del norte de México, todo el suroeste era de México. En otras palabras, ahora lo que era todo el norte de México Sí, es ahora sureste de Estados Unidos. sí. Mitad de México, básicamente, cambió de manos en la 48, ¿verdad? Entonces, yo estaba viendo en Texas como uno de los estados ejemplares. ¿Por qué? Y en Texas, pues claro que viendo la historia te das cuenta que los mexicanos del suroeste, que era el norte de México, desde el 1810, la guerra de independencia, estábamos muy involucrados con la historia de México, porque desde el 1810, cuando estos ciudadanos de Texas pelearon, sufrieron muchísimo y murieron en la guerra de independencia de México, porque eran mexicanos, era parte de México. Entonces, cuando hubieron los cambios de que los criollos se apoderaron del gobierno en el 1800, bueno, despuesito de que ejecutaron, arrestaron a todos los independistas primero Ok. y se apoderaron de la revolución, de la guerra de independencia. Desde entonces, la gente en Texas, agarrando eso como ejemplo, siguió la trayectoria política de México, como todo el resto de la gente de México. Entonces siguieron con el ánimo de seguir
la filosofía de la independencia, la filosofía progresista. Entonces, por eso en Texas aborrecían a Santana, porque Santana representaba los criollos que se apoderaron del movimiento y que no dejaron que el movimiento progresara como querían los independistas. Entonces, en Texas siguieron todo esto. En Texas, entonces, cuando los gringos en el 1836 querían que los mexicanos los apoyaran en la guerra de independencia de Texas, separándonos de México, Ajá. claro que los mexicanos no estaban entre la pared y Santana, como quien dice, porque no querían apoyar a Santana, porque Santana representaba el centralismo que iba a derrocar la Constitución Liberal del 24, ponle tú. Entonces, los tejanos siempre seguían la política de México. Ese es el punto, que no apoyaron a Santana, muy pocos se fueron con los gringos, muy pocos, pero los que se fueron con los gringos en la guerra de independencia de Texas era porque aborrecían a Santana y porque veían que Santana estaba apoderado de la nación de México. Los pocos que se fueron, el resto sufrieron la pena negra porque no se fueron con los americanos y los americanos después los trataron muy mal cuando ganaron la guerra contra Santana, ¿verdad? Entonces, desde entonces, la gente de Estados Unidos que está en el suroeste de Estados Unidos, el norte de México, Sí. ha seguido la política de México. Entonces, seguían la política progresista y cuando hubieron las guerras, por ejemplo, del 50, de las guerras de Benito Juárez, que todo el mundo sabe, cuando Benito Juárez tuvo que defender a la nación porque estaba defendiendo la constitución, otra constitución liberal del 54, cuando ganaron otra vez los progresistas, los de Estados Unidos lo apoyaban a él, ¿ok? Así que siempre los mexicanos del suroeste han apoyado a los liberales en México, y no a los conservadores. Entonces, cuando en el 62, por ejemplo, que entraron los franceses invitados por los mexicanos, mind you, por los conservadores que estaban contra Benito Juárez y la Constitución Liberal, otra Constitución Liberal de 54. La gente de Estados Unidos siguió ese movimiento también y apoyaban a Juárez. Okay. Y no apoyaban a los realistas, a la gente conservadora que quería la monarquía francesa y que inclusive inventaron a los franceses a que entraran, mind you. ¿Esos fueron los que venían como por Veracruz? Que iban sí, los franceses que entraron por Veracruz. Lo que pasa es que México, como era una república muy nueva, tenía deuda con Inglaterra y con Francia y con España. Los ingleses y españoles hicieron un trato con México y dijeron, bueno, nos van pagando despacio. Los franceses no quisieron, porque los franceses traían, esto fue durante la época de presidencia de Benito Juárez en el 58, ellos traían otro programa, otra agenda, porque entonces se desató la guerra en Estados Unidos entre el sur y el norte por la esclavitud. Los franceses vieron oportunidad de entrar a México, usando la deuda como excusa, entrar a México y, si es posible, entrar a ayudar a establecer o conservar la esclavitud en el sur. Entonces, como los sureños querían extender la esclavitud a México, a Centroamérica y Sudamérica, los franceses querían hacer lo mismo, porque los franceses habían perdido la esclavitud que tenían en Haití y en otros lugares del Caribe.
Ok, Entonces traían ese ardor de que querían reconstruir otra vez su imperio. ya. Entonces dieron la oportunidad de que entrando a México, si podían ayudar al sur de Estados Unidos, había oportunidad de apoderarse de terreno, a ver qué lograban y ayudar a Estados Unidos a seguir con la esclavitud. Entonces, esto se volvió no solamente una guerra en México, la guerra de la invasión, la guerra de intervención francesa, Sí. sino que se volvió una guerra en que era muy importante que México ganara para proteger el resto de las Américas de la Sí. invasión de Estados Unidos del Sur y de Francia. Entonces, ¿quién estaba en medio? Los tejanos. Los tejanos, los de Nuevo México, la gente de Arizona y la gente de California, Colorado, y todo el mundo se incorporó a ayudarle a México. Y esta historia no se conoce, desgraciadamente, no se conoce en México, que No. es una cosa súper importante porque fue internacional y entre las dos naciones y porque es muy importante para el honor de, de la gente del suroeste, que siempre se ha considerado hijos bastardos de México. De los que aún hasta un cuñado una vez mío me dijo, pues ustedes allá que son, aunque yo soy mexicana, ¿verdad? Pero yo siempre he sido muy aliada de los chicanos, de la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué somos? Pues somos muy importantes porque peleamos en la guerra de independencia de México, porque todavía era parte de México, este país. Sufrimos mucho cuando Estados Unidos se apoderó en el 1845 y 46 Ajá. de Texas y de otros estados donde había mexicanos. Sufrimos mucho en la guerra y peleamos en la guerra de los 48, cuando Estados Unidos le hizo guerra a México Sí. en el 48, antes de que entraran los franceses, y que Estados Unidos supuestamente ganó con unas cuantas batallitas y se agarró mitad por eso cuando andan con que, ay, que Ukraine, que Rusia y que todo eso. Excuse me, ¿qué hizo Estados Unidos en 1848? Sino a tomarse mitad del terreno más rico que tenía la patria de México, porque era donde había el oro y cobre de Arizona, el oro de Colorado, el petróleo de Texas, no se diga, bosques, terrenos, cobre, plata, el oro de California, Ganadería también, los todo. puertos más importantes, uno de los tres puertos más importantes mundiales, que es el puerto de San Diego, Los Ángeles, San Francisco, que eran puertos que Estados Unidos no tenía vista al Pacífico. Entonces los mexicanos en estos estados sabían y habían sufrido todo esto para el 1862. Y la agricultura, porque también todos estos estados tienen muchísima agricultura. Exacto, la agricultura, los bosques, porque Estados Unidos era un país muy pequeño, lo único que habían comprado habían ganado Florida, habían comprado Luisiana, ya era más sustancial, pero de todos modos los puertos del Pacífico no los tenía y no tenía los gran bosques, como dices tú, y todo el terreno y todos los recursos naturales que México, ¿te imaginas si México gozara del oro, plata o cobre, etcétera, de todos de los países del suroeste? De ahí que Estados Unidos llegó a ser una primera nación para fines del siglo XIX. Pero in the meantime, en el 1862, pues había esta guerra muy importante que para los mexicanos
americanos la frontera norte de México. Entonces, era muy importante que México ganara por muchas razones. Por eso de no extender la esclavitud. Entonces, estos estados, California, Arizona, Nuevo México y Texas, se propusieron a defender la frontera en primer lugar. El trabajo de ellos en la guerra contra Francia en 1862 era proteger la frontera, que los franceses no entraran a Estados Unidos, al sur, por la frontera con México. Eso era muy importante. Y segundo lugar, estaba ayudar a México lo más posible con fondos, con armas y con hombres. De ahí que Ignacio Zaragoza, nacido en Texas, de abolengo muy importante, su mamá era original de las familias de las Islas Canarias, establecidas en San Antonio, de los líderes de Texas, tejanos, como Erasmo Seguín. Él era el sobrino de Erasmo Seguín, y Erasmo Seguín y Juan Seguín, ellos, toda esa familia y muchos otros tejanos, la familia de León, que eran originalmente de México, ahora de Victoria, muchas de las familias de Texas tuvieron sus hijos, se fueron a presentar armas en México. Inclusive Ignacio Zaragoza, muy joven general, Ignacio Zaragoza. Entonces es súper importante porque la guerra de Puebla del 5 de mayo 1862, fue muy temprano en la guerra, pero súper importante porque fue una guerra, una batalla en Puebla que ganó el ejército mexicano bajo el liderazgo del tejano Ignacio Zaragoza. Entonces, pues para la gente de este lado fue una cosa maravillosa. Entonces, claro, ya con esto te digo que sin seguir más, aunque hay mucha historia de esto, para la gente de Estados Unidos que todavía tiene memoria de las hazañas del público que fue a ayudar, que ayudó con armas, fondos, etcétera, a México, el 5 de mayo es como que es la fecha en que yo ayudé a mis padres y salimos victoriosos. Es por eso que es súper importante y es por eso que se celebra, porque muchas personas dicen, a veces, inclusive algunas personas dicen que es apropiación, ¿verdad? Que celebran el 5 de mayo, pero no entienden cuál es el trasfondo y cuál es la verdadera historia atrás de esto y por qué sí se celebra desde Texas esta fecha. Exacto, y la razón que no se conoce es como las otras, como el resto de la historia de nosotros en el suroeste. No se conoce porque no se enseña en las escuelas. Digo, porque no tenemos ningún control sobre el currículum como debe de ser, que se debe enseñar la historia, digo, nuestra en el suroeste, ¿verdad? Claro. Igual el 16 de septiembre tampoco es apropiación, porque la guerra de independencia del 16 de septiembre de 1810, durante esa guerra, todo el suroeste era territorio mexicano. Y fue guerra en que si supieras esa guerra, te hace llorar lo que sufrieron los tejanos, las muertes, el martirio que se conoce de los generales tejanos en esa guerra igual. Entonces el 16 de septiembre es algo que definitivamente le pertenece al suroeste, porque éramos parte de México, y el 5 de mayo pues igual. Entonces es muy curioso porque si tú lees la historia y como los tejanos la escriben y como se conoce, y existe en los records del sur de Texas, de las familias que mandaron a sus hijos, que tuvieron hijos que fueron a pelear, y existe
en unos lugares muy raros. En el récord de la guerra civil de los confederados, que eran los sureños esclavistas, y de la Unión, porque ambos ejércitos reclutaron a gente del suroeste, reclutaban a los hombres para que fueran a pelear o los forzaban. La Confederación los forzaba, la Unión los reclutaba. Entonces, en Texas, por ejemplo, había unos que se aliaban sinceramente, como Santos Benavides, de Laredo, sinceramente eran esclavistas y eran pro esclavitud y eran parte de la Confederación. Otros lo hacían porque los forzaban a que se incorporaran. Entonces, y esto todo era cuando la guerra estaba surgiendo, cuando la guerra estaba en su apogeo en México. Estaban reclutando a nuestra gente. Entonces, los de la Unión los reclutaban como voluntarios, no los forzaban y se incorporaban a la Unión, al ejército. Y en Texas hubieron batallas. Pero los mexicanos lo que hacían para ayudar a México, entonces hay los records de la Confederación, hay los records de la Unión y luego hay otros escritos de periódicos y otros records de ensayos y historia y todo que escribía la gente normal. En todos estos records dicen los mexicanos, los de Texas más bien, que eran flojos, cobardes y ladrones. Entonces, y que se robaban todo el ganado. Cuando lees tú la historia de The Bandit Wars, de eso se trata, pero no le dan el marco de la guerra que estaba en su apogeo en Texas, la guerra civil, y en México, la guerra de intervención de los franceses, que la gente de este lado sabía, porque ya para entonces ya habían pasado por como 4 décadas de bajo Estados Unidos y con los gringos. Ya los conocían muy bien, ya sabían la política y qué es lo que estaba pasando. No eran, todos estos americanos pensaban, ay, estos mensos, digo, los vamos a meter aquí, los vamos a meter allá, mientras que los mensos sabían lo que estaba pasando en ambos lados. ¿Ok? Entonces, los metían al ejército confederado, los entrenaban y luego estos se huían con las armas y en grupo. ¿Y para dónde se iban? A México. ¿Y qué iban a hacer a México? Pelear. Entonces, el ejército de la Unión, la fuerza de la Unión del norte, protegiendo la esclavitud, también lo reclutaba. Y se iban con esas fuerzas, se entrenaban, reclutaban a otros hombres y se llevaban las armas y el equipo a México a pelear. Y de paso, se llevaban el ganado, lo que podían de ganado. Y la gente en Texas, Nuevo México, Arizona, California, estaba supliendo a México a Benito Juárez, muchas veces con equipo, armas y todo que se traían de la guerra que estaba aquí. Y la unión, Lincoln y Juárez se llevaban muy bien. La esposa de Juárez estaba exiliada en Nueva York con el apoyo del gobierno americano, pero Matías Romero y Benito Juárez eran muy inteligentes. No le tenían totalmente confianza al norte, a la Unión tampoco. Okay. Entonces mandaban Benito Juárez mandaba a Matías Romero a que recaudara fondos a San Francisco. Fíjate, en San Francisco, Pacheco, que era tesorero de Estado, del Estado de San Francisco, él mismo personalmente le dio listas a Matías Romero de gente rica mexicana que podía ayudar a México. Que podía ayudarlos con los exacto, fondos, también, ¿verdad? Con fondos para la guerra. Iba a Luisiana, era lo mismo, le daban listas. Iba a Midwest, iba a Chicago,
lo mismo. Entonces, ¿cómo te digo? Fue una cosa muy bonita. Digo, fue una intervención del público de aquí, ah, de mucho corazón para mí. Sí, o sea, es que son los lazos de la sangre, ¿no? Exacto. Inclusive, entonces había un líder muy importante que tú y yo tenemos que escribir un libro sobre todo esto, pero un líder muy importante, Juan Nepomuceno Cortinas, que después fue gobernador en Tamaulipas. Um, bueno, él, desde joven, él era de familias muy ricas del Valle de Texas. Entonces, él desde joven, después del 45, en los 50, había organizado a la gente para que no se dejara linchar, para que no se dejara que los americanos les robaran su terreno, sus tierras. Entonces, él les protegía su ganado y todo. Y él fue líder que le dieron a rango de general en Tamaulipas para que organizara las fuerzas y que reclutara gente de Texas que fuera a pelear en la frontera, a defender la frontera, del otro lado de la frontera, todo lo que era Matamoros y todas las ciudades en la frontera. Con él peleó, por ejemplo, un joven que me parte el alma, Adrián Vidal, que era hijo de Petra Vela. Hay una biografía hermosísima de Petra Vela, que terrateniente del sur de Texas, que se casó con Mifflin Kennedy, que después fue socio de Richard King, el King Ranch. Eran gentes millonarias. Ella no era millonaria cuando se casó con él, pero terrateniente. Pero era lo que querían los americanos. Venían, se casaban con una mujer que tuviera terreno y de allí se apoderaban de terrenos, se hacían de fama, se hacían de nombre. Y Petra fue esposa de él por muchos años, pero ella ya tenía 5 hijos anterior, tenía 5 hijos, era viuda, nunca casada, pero viuda de un militar mexicano, Vidal. El hijo de ella, Adrián, hijo mayor, era hijo de este oficial militar mexicano, que ya para entonces había muerto. Ella quedó viuda y se casó con Mifflin Kennedy. Se hicieron muy, muy, muy súper ricos por todos los terrenos que controlaban. Pues el hijo de ella fue uno de estos muchachos que se fue como Ignacio Zaragoza, que se incorporó al ejército mexicano. Y él hacía eso. Él se incorporaba con los confederados, juntaba a otros muchachos que se fueran con él, se entrenaban, conseguían armas y equipo y luego se iban a México. Y luego después volvía. Él empezó a los 17 años y luego volvía, se daba de voluntario con la Unión, les hacía lo mismo y luego se iba a México. Y por eso te digo que los mexicanos tenían fama en los records, de cobardes, flojos, de cobardes porque se iban. Pero los records nunca dicen la historia de que se iban a pelear contra los franceses en México y que en realidad era para que los franceses no se metieran a ayudar a los sureños. Y así muchos muchachos, Juan Seguín, igual uno de los nietos sobrinos también de Erasmo Seguín, el Ignacio Zaragoza era sobrino de Ignacio Seguín, de Erasmo Seguín, gente muy conocida en la historia de Texas. Entonces, ya ve la movida que hacían en la frontera. Sabes que me emociona muchísimo que me cuentes esto porque nosotros creciendo, por ejemplo, yo que soy nacida en Texas y que crecí en el lado mexicano, siempre leí la historia como que la historia pasaba en el centro de México o en el norte de Estados Unidos y pareciera que en esta zona no hay historia. Sí, 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 ¿Verdad? sí. Pero no es que no haya historia, es que no hay difusión de la verdadera historia de lo que pasó en lugares como Texas.
exacto, y de lo que la gente tan noble que en los libros americanos, así, de bandidos a Nepomuceno, a Cortinas, Cheno, siempre Cortinas no lo bajan de bandido. Y fue general en México en esta guerra y fue gobernador, que es más, en México. Y él sufrió 14 años de prisión en México por Porfirio Díaz, porque la gente de este lado siempre apoyaba al público, siempre apoyaba a los liberales. Y Porfirio Díaz así se vengó con Cheno Cortinas, metiéndolo a la cárcel por 14 años, después de haber sido general y gobernador y todo porque era liberal y era partidista de Benito Juárez. Entonces, claro que otra cosa, otra historia muy bonita que tiene que ver con California y Arizona. En California levantaron un régimen de, ¿cómo se llama? No, regiment. Un grupo de voluntarios Como un ejército, a lo de mejor, caballería, como a lo mejor un ejército como un de ejército de caudillos, algo así. voluntarios. Sí. Sí, y tenían nombre formal y todo. Y ese ejército se fue a la frontera de Arizona y durante toda la guerra fueron californios, voluntarios de California, que resguardaron la frontera de Arizona igualmente para que no entraran ni productos ni nada al otro lado, ayudar a los franceses y que los franceses no se metieran a Estados Unidos. Entonces, la guerra de la intervención francesa tuvo dos metas: echar a los franceses y al gobierno que los franceses habían instituido con Maximiliano de Austria en México y ayudar a Estados Unidos a que ganara la guerra civil, los de la Unión anti-esclavitud. Wow. Entonces, esa guerra nunca en México se discute de esa manera, No. porque y otra cosa, los mexicanos de Texas, de Arizona, Nuevo México, California, ya conocían también a los americanos y la política de doblez que traían siempre ante manos, que no le tenían confianza a la Unión tampoco, ni inclusive Matías Romero, el embajador de Juárez, lo dice muchas veces. Dice, no le tienen confianza a la Unión porque pensaban que el sur, si ganaba, quería extender la esclavitud a todas las Américas. El norte creen que la Unión podía traer en mente extender el terreno y robarse más terreno, De México. porque ellos querían terreno libre, digo, terreno que fuera como el norte, no, que no tuviera esclavitud. A ellos tampoco les tenían confianza. Y los mexicanos de este lado, siempre aquí y en México, nos toman de estúpidos. Pero los mexicanos de este lado sabían y comprendían esa política tan hábilmente como los más aptos mexicanos, que eran Benito Juárez y Matías Romero. Entonces, ellos sabían que el norte no era tampoco, la Unión, el La ejército de la Unión confianza. tampoco se le podía tener confianza. Por eso igual se metían a la Unión, agarraban armas y se las llevaban a México. Y el ganado no se diga. Digo, de Entonces, allí que alimentaban y tú sabes que Benito Juárez peleó mucho en toda la frontera, desde Ciudad Juárez, que entonces era Paso del Norte, hasta Matamoros. Entonces, la gente de este lado era la que le daba armas, alimentos y todo lo demás. entonces todas esas personas que cuando ven que la gente está celebrando el 5 de mayo, es para que se llenen de orgullo, ¿verdad? O sea, si eres a lo mejor tejano de muchas generaciones, o a lo mejor eres un mexicano que vive en Texas y no entiendes por qué el orgullo y por qué el patriotismo con el 5 de mayo, yo creo que está
pequeña conversación que hemos tenido con Marta nos ayuda un poco a entenderlo mejor y a sentirnos muy, muy orgullosos de ser parte de este movimiento y, y vivir en esta comunidad tan vibrante que sigue teniendo ese patrocinio y esos lazos de sangre con un país que todavía es de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos nosotros en esta parte de los Estados Unidos es que tenemos esa dualidad, ¿verdad? O sea, somos Sí, 100% mexicanos y somos 100% estadounidenses. Y hasta me atrevería a decir que somos 100% tejanos. o también, o de Arizona, Nuevo México, pero de ahí que no se quita de, ¿cómo te diré? De que hemos compartido una historia con nuestros compatriotas mexicanos muy linda, muy rica, muy brava, ¿cómo te diré? Demasiado activa. Donde ha surgido lo mejor de nuestra naturaleza como humanos, ¿no? Me llena de emoción muchísimo que me hayas compartido esto, Marta, de verdad. Y ya quiero ahorita en este momento subirlo a las plataformas en línea, porque ya quiero que más personas sepan de esto y se sientan tan orgullosos como me hace sentir esto que compartes conmigo. Oye, y te puedo decir, bueno, había un corrido en Texas muy popular que encontró el doctor Paredes y se entraron los franceses como una bala de cañón, un paso hacia la frontera y dos de vuelto a Guadalajara, porque venían a la frontera y luego se regresaban. Juárez, Juárez, viva la libertad. Entraron los franceses, entraron como locos. Los que entraron fueron muchos, los que salieron fueron pocos. Y luego otra cosa, lo que dice Mifflin Kennedy de su hijastro que murió, dice, y fíjate lo que dice, que era, aunque era muy malo, dice él, porque todos los gringos, pues claro, que consideraban que lo que estaban haciendo estos chicos, estos jóvenes, este muchacho, Adrián Vidal, se metió a la guerra, tenía 17 años y fíjate que tristemente murió a los 20. Igual que Ignacio Zaragoza murió muy joven, creo que tenía 32 años y de enfermedad. Pero dice Mifflin, dice, escribo con gran tristeza ya que mi hijo le han disparado en Camargo. Tan malo como ha sido, como él era americano, Mifflin, ¿me entiendes? Y ricacho, Sí, socio de King, los King, la familia de King Ranch. Tan malo como ha sido, lo habría salvado si hubiera podido, pero mis esfuerzos han fracasado. Adrián fue hecho prisionero por las fuerzas imperiales francesas cuando llegaron a Camargo, juzgado y condenado como capitán guerrillero y espía de Cortina, y fue fusilado en la mañana del 14 de este mes. Murió a los 20 años, un mes, 5 días de edad y todas las apariencias menos preocupado que cualquier presente. Tomó el vendaje de sus ojos y se enfrentó al guardia pidiéndoles que no le disparara en la cara, lo que no se cumplió. Pidió que su cuerpo fuera enviado a su madre. Mi hermano, dice él, estando en Camargo en ese momento, ha traído el cuerpo y está enterrado aquí en Matamoros. Dice, utilicé medios poderosos para salvarlo, pero no pude tener éxito. Entonces, la tumba de Adrián Vidal permanece en Matamoros. Y tristemente, cuando la tumba de sus padres se movió, se cambió a Corpus Christi, la de él, pero yo no digo tristemente porque él hubiera estado feliz. La de él se quedó en Matamoros, la de Vidal. Y lo que pasaba con Vidal, que fue tan fantástico, por eso dice el padrastro, tan malo que fue, porque pues él era irlandés americano, tejano. Entonces él decía, pues este muchacho fue malo, porque una de las cosas que estaba planeando Adrián era tomar de los barcos que su padrastro usaba para llevar tráfico de algodón por el Golfo. Los mexicanos, tejanos, también se apoderaban de esos barcos. Entonces, como que le estaba haciendo muchas pérdidas a su padrastro, porque se apoderaban de los barcos y vendían
el producto también para ayudar a las a fuerzas. Entonces, en eso en el Golfo de Texas también ayudó mucho. Hubo otra tragedia que te voy a contar muy brevemente, la de Chipita Rodríguez. Chipita Rodríguez ha sido la primera mujer, la única mujer que fue colgada por la ley en Texas, en Sur Texas, porque se le acusaba de un asesinato, pero más bien fue más bien lo que encerraba la acusación y la muerte de ella es que se cree que ella era espía contra los confederados y de la Unión y espía para los mexicanos en San Patricio, en el condado de San Patricio. Entonces, cuando hubo una muerte sospechosa, se le echaron a ella para colgarla. Y eso, hay una ópera, un librito que se escribió sobre ella, una ópera, pero la historia supone que ella fue una de muchas espías que había en el valle que informaban a los mexicanos que estaban con el ejército de Texas, que estaban con el ejército mexicano. Así es de que hasta otra vez platicamos también sobre la historia de la mujer en la intervención francesa, que es fabulosa historia. Necesito que me cuentes todo. Vamos a tener que poner una cita semanal para que me cuentes eso y todas las historias. Necesitamos procesarlas y ponerlas allá afuera para compartirlas con todas las personas que como yo tenemos como ese vacío de tener más conocimiento sobre lo que pasó en esta tierra, Sí, ¿verdad? sí, Y de nuestra participación en todo, o sea, ¿dónde estaban? La pregunta es, ¿dónde estaban los tejanos? ¿Dónde estaban los mexicanos? ¿Dónde estaban los latinos? Aquí estaban y estaban exacto. peleando.